Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues nos encontramos aquí en este teatro Horacio Noguera para esta jornada de formación. Ya venimos desde el área de educación del Ayuntamiento de Isla Cristina trabajando por la formación del profesorado y sobre todo del municipio en sí, de los padres y las familias, que es súper importante. Este año el tema, como todos veis, acoso escolar y forma de intervención. ¿Por qué este tema? Es un tema que está súper en el día a día, está en el municipio y lo vemos todo. Tenemos que saber cómo actuar y sobre todo las medidas y las formas que debemos de llevar a cabo en estos casos. Para ello se está trabajando también desde la Comisión de Convivencia y bueno, fue uno de los temas propuestos. Yo todos los años en las reuniones con los diferentes equipos, con los equipos directivos de los centros, pues planteamos, ¿no?, de qué hacer la formación. Y bueno, este año pues una de las propuestas fue esta. Creemos que es necesario seguir apostando por la formación del profesorado, del municipio en sí. Y este año pues contar, creo que todo el mundo la conocéis, ¿no?, Lidia Nacimiento, una persona que está súper formada. Ella imparte también clases de formación a todos los docentes y bueno, decir que para mí es un gusto contar contigo, te conozco personalmente y bueno, y profesionalmente. Una isleña, es profesora maestra de un centro educativo de Isla Cristina y bueno, es un orgullo tenerte aquí, Lidia, es una gran profesional en el ámbito educativo. Y nada, vamos a intentar todo el mundo, ¿no?, captar esa forma o esas intervenciones y cómo debemos de actuar. Y bueno, la parte primera va a ser un poco más teórica y ya después pues queremos, ¿no?, que todo el mundo participéis y dialoguemos entre todos y llegar a las dudas, ¿no?, que tengáis, pues intentar solventar todas esas dudas. Muchísimas gracias a todos y nada, vamos a disfrutar de esta jornada de formación. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Comisión de Convivencia que hiciera la propuesta de... No sé si se escucha bien. Sí, ¿verdad? Mi primera vez con un pinganillo de esto. Que hiciera la propuesta de trabajar este fenómeno, que creo que es muy importante en los centros educativos, y al ayuntamiento que apoyase la propuesta y que contase conmigo en este caso. Sobre este tema, hablaba antes con Mari Carmen, ya estuvimos hablando precisamente en la Comisión de Convivencia hace algunos años, ahora vamos a profundizar un poquito más, vamos a trabajar desde el punto de vista, yo intentaré que sea desde el punto de vista de la evidencia. A mí me gusta hacer la jornada un poquito más activa, pero es cierto que el tema es un tema serio, un tema que hay que trabajar desde el punto de vista más teórico por definirlo bien. Pero después tendremos, como decía Mari Carmen, un momento en el que sí que os pediría que contaseis casos, que pudieseis poner aquí en común cualquier duda, cualquier circunstancia, siempre salvaguardando la privacidad de quienes son, sin nombres de los centros, sin nombres de los docentes, sin nombres de la familia, simplemente para construir. La idea de plantearlo a familias, no sé si irán llegando después porque estoy viendo a más maestros que familia, pero plantearlo a familia y plantearlo a docentes era precisamente porque algunas veces cuando nosotros planteamos e intentamos intervenir nos quedamos sin poder actuar porque nos falta el apoyo de la parte familiar, que son los dos pilares que pueden solventar este tipo de fenómenos. Entonces, voy a intentar... A ver, vale, ¿se ve bien? La idea es empezar definiendo un poco qué es el fenómeno, qué es el acoso escolar, cómo se diferencia de otras formas de violencia o de agresión que pueden acontecer también en los centros educativos fuera de ellos, qué es bullying y qué no es bullying, qué es ciberbullying, qué no es ciberbullying, y una vez que hemos definido el fenómeno, cómo podemos identificarlo y cómo podemos intervenir en los centros, desde un punto de vista más oficial, más de protocolo, de propuestas y de cuestiones que hay que desarrollar, y después cómo podemos hacerlo también en el día a día de los centros. Yo voy a presentar algunas de las cosas que hemos hecho o que hacemos en el centro,
Y probablemente vosotros y vosotras tengáis otros miles de ejemplos que os agradecería que compartierais, porque así los demás también nos podemos nutrir de lo que hacéis todos. Entonces, esta historia es una historia verídica, es una historia de una amiga, y esta historia y la experiencia que hay detrás fueron el principal motivo por el que yo me dediqué a investigar sobre acoso escolar y sobre bullying. Hablar de acoso escolar no es algo que nos resulte extraño, porque lamentablemente casi todos los que estamos aquí, seguro que en algún momento determinado de nuestra vida hemos vivido, presenciado, sufrido o estado implicados en una situación de acoso escolar, en cualquiera de los roles. Y es precisamente la posibilidad de haber estado inmersos en la situación de acoso lo que hace que esto tenga un sentido y lo que hace que realmente sea importante para nosotros. Porque si todos lo hemos vivido es porque es algo que tiene una prevalencia muy alta. Y es algo que se mantiene a lo largo de la vida. Y es algo sobre lo que tenemos que actuar. Así que yo os pediría que cuando hable de datos, cuando diga que las tasas de prevalencia son de tanto, o que la mayoría de las víctimas de acoso sufren tanto, a mí me gustaría que pensarais, si lo habéis vivido en vuestro entorno escolar o si lo habéis vivido actualmente en el trabajo o en la familia, que le pusierais cara a esas personas, a esos números. Porque cuando los números, los datos y las consecuencias tienen rostro, es cuando verdaderamente nosotros podemos ver la gravedad que tiene este asunto. Entonces, os pediría un momento de reflexión antes de empezar para intentar pensar en esa persona a la que conocemos, a la que conocíamos, que a veces iba al colegio y que lo que intentaba era sobrevivir y no convivir con los demás. ¿Cuándo hablamos de acoso escolar? Falta la información del fondo, pero es la estructura, no sé. ¿Cuándo hablamos de acoso escolar? Porque desde que se ha empezado a hablar de acoso escolar, ya hace bastantes años, pero cuando se empieza a hablar de acoso escolar, empieza a estar muy presente en la sociedad y ahora parece que cualquier situación de violencia que acontezca en el centro educativo ya es acoso. Ya nos encontramos con niños y con niñas que cuando hay una pelea, maestro, es que este me hace bullying, maestra, es que este me hace bullying, es que no deja de hacerme bullying. Entonces, ¿por qué es tan importante definir y delimitar el concepto? Pues porque el acoso escolar, como cualquier otro fenómeno, cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia doméstica o de cualquier otro fenómeno específico, tiene un protocolo concreto. Y para nosotros activar el protocolo es importante que seamos conscientes de que estamos hablando de ese fenómeno y no de otra cosa. Entonces, ¿qué condiciones tienen que darse para que hablemos de acoso escolar y no estemos hablando de cualquier otro tipo de violencia? Antes de definirlo, nosotros actuamos ante todo. Porque después está cuando define el acoso escolar y te dice, bueno, ¿y el resto de cosas no se hace nada? Evidentemente, sí se hace. Tenemos formas de afrontarlo, pero son diferentes. No tenemos que activar un protocolo de acoso que sí tenemos que hacer cuando sucede esto. ¿Qué implica el acoso escolar? Para que sea acoso escolar necesitamos, primero, que se desarrolle en el ámbito escolar. Hay otras situaciones de acoso, laboral, moving, etc. Pero cuando nosotros tenemos que abrir protocolos es porque ha sucedido en el centro. O bien fuera del centro, pero la relación de los que intervienen es porque son compañeros del centro. Entonces, para hablar de acoso escolar, tiene que suceder en el centro. En segundo lugar, tiene que haber una intencionalidad. Seguro que, por desgracia, sabemos que hay consecuencias muy graves para el acoso escolar. Tenemos casos en los que se llega al suicidio de la víctima. ¿Eso quiere decir que el agresor o la agresora lo que quería era eso? No. Pero sí había una intencionalidad de hacer daño. Entonces tenemos que tiene que estar en el centro escolar, que tiene que haber una intencionalidad por parte del agresor o de la agresora, que tiene que haber una frecuencia de al menos 1 o 2 veces en semana cuando hablamos de un acoso escolar severo y al menos 3 veces al mes, es cuando se estiman los datos, nunca hay datos exactos, pero al menos 3 veces al mes cuando hablamos de que se está iniciando o hay un acoso de tipo medio. En el momento en el que un niño o una niña nos dice, llevo un mes en el que 3 veces no han dejado de molestarme, de insultarme, de pegarme, es cuando nosotros tenemos que activar el protocolo. Y cuando se produce
un desequilibrio de poder. Me pasaba en un centro, recuerdo hace ya muchos años, que me decía el maestro, aquí hay una cosa muy rara, porque aquí nosotros hemos abierto el protocolo de acoso, pero es que algunas veces la víctima es este y otras veces es el agresor y a la inversa. ¿Eso puede ser? Eso no puede ser. Eso es una situación violenta, eso es una situación a lo mejor de una relación de amistad tóxica, pero eso no es una situación de acoso. Porque ahora, cuando veamos cómo se produce el acoso y hablemos de la dinámica del acoso, veremos que la víctima siempre tiene un lugar inferior, siempre hay un desequilibrio de poder. Entonces, la víctima es cierto que puede ser víctima y acosador porque acose después a otras personas, un poco a veces en reacción a lo que está viviendo emocionalmente. Pero que dentro de los mismos roles, agresor y víctima, algunas veces se intercambian los roles, no estamos hablando de acoso escolar. Estamos hablando de una relación pues, violenta en la que hay que intervenir, pero no estamos hablando de acoso escolar. Como decía, estaba, por ejemplo, en uno de los centros a los que iba también. Recuerdo que había un niño en tercero de primaria y decía, es que yo llevo ya teniendo acoso muchos años. Me ha pasado en tercero, pero es que eso ya me pasó en infantil. Y yo le pregunté, ¿pero te pasa desde infantil? No, no. Me pasó en infantil con uno y ahora me ha pasado esta semana con otro. Ahí todavía no podemos activar protocolo, porque todavía no estamos ante una situación en la que haya una frecuencia que nos lo permita. ¿Vale? Y la orden, que es la que vamos a hablar nosotros de educación, incluye también que hay observadores pasivos y que tiene un componente colectivo grupal, que veremos después la importancia que tiene precisamente ese componente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el recreo y me vienen dos que se han peleado en el recreo y que llevan 2 días peleándose, ¿eso es acoso? Podéis responder. Os voy a castigar por poneros detrás y por no responder, por las dos cosas. No es acoso, no estamos hablando de la frecuencia. Como decía también una madre, es que se han dado una paliza, que es que han llegado a casa. Vale, ¿es una conducta agresiva? ¿Vamos a intervenir en el centro? ¿Es una situación de acoso? No. Tenemos que tener en cuenta los 4 aspectos, ¿vale? Bien, voy a avanzar un segundito. Voy a darle un momentito a esto. Este vídeo tiene ya un tiempo, pero a mí me gusta mucho porque nos muestra un poco. Imaginaos lo que es estar día tras día desde este punto de vista. Chicos, un poco de silencio. Vale, mirad, vais a hacer los ejercicios de la página 35, el 6 y el 8. Vale. Ahora puedo. ¿Qué puede ser eso? ¡Hola! ¡La princesita! ¿Qué estás estudiando? Niña rata! ¿Te gusta mi dibujo? Hola, enséñaselo bien. Enséñaselo. Niña rata, ¿qué has hecho de deberes? ¿Qué has hecho de deberes? Mira tu mamá. ¿Qué has hecho de deberes? Pues dámelos, que me los des, que ahora hay tecnología. Mira, que te lo dedico para ti, Pues, bonita. por favor, un poco de silencio, de verdad. ¡Dame la cara! ¡Cachofea! ¡Marta, dame la vida! ¡Póngate esa escuela! Voy a aprovechar que estamos tan poquito. Iba a dejar la sección de preguntas, si es verdad que al final, pero sí me gustaría, si alguien en voz alta quiere exponer algún sentimiento o alguna sensación después de ver el vídeo, porque después va a pasar un rato y no es lo mismo que cuando acabamos de verlo o cuando acabamos de sentirlo. ¿Os imagináis estar así 5 horas al día en el lugar donde tiene que ser vuestro refugio y vuestro momento de desarrollo personal, sobre todo a esas edades? ¿Se os ocurre alguna palabra, algún sentimiento
que queráis expresar. Nadie se atreve. Impotencia. Gracias. Sin palabras. Frustración, miedo, agonía, descontrol, indefensión. Todos esos sentimientos son los que viven las víctimas de acoso. Cuando nosotros definimos el término, hablamos de lo que se tiene que dar para hablar de acoso. Pero también es cierto que dentro de las sensaciones de la víctima, que evidentemente uno de los roles más relevantes, tenemos que ver una percepción de la conducta agresiva y un sentimiento fuerte de indefensión. Es lo que más caracteriza a la víctima. Por eso decía antes que es imposible que hablemos de agresión y de victimización al mismo tiempo, cuando estamos hablando de acoso escolar. Después del acoso escolar, parece que estamos hablando de ayer, pero las primeras definiciones por el 2000, hace ya 24 años, que parece que es pronto, pero no, empezó a hablarse del ciberacoso, del acoso en las redes, del acoso, en primer lugar era el acoso utilizando lo que llamábamos las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y este ciberacoso a veces venía de la mano de bullying, es decir, yo en clase te molesto y después cuando llego a casa utilizaba el ordenador, con las primeras redes sociales, los correos, los mensajes, incluso por el móvil, etc. Pero todo esto se está magnificando a unos niveles que a veces en investigación vamos muy por detrás de poder alcanzar el ritmo que las nuevas tecnologías están llegando ya. De hecho, si metemos ahora el tema de inteligencia artificial, imaginaos, es una locura. Entonces, cuando empezamos a hablar de las nuevas tecnologías, yo siempre os pongo por referencia las instrucciones de educación, que son por las que nosotros nos regimos, se produce un agravamiento de la situación. ¿Por qué? Porque ya yo no necesito la frecuencia. Yo ya no necesito que esa situación se dé 3 veces en semana. Es que si tú subes una foto mía a una red social, la audiencia es mundial. Entonces no necesito que lo haga X veces en semana, porque en el momento en el que alguien haga una captura de esa foto y la tenga en su móvil, yo ya estoy arriba. Yo siempre le he dicho a los niños, cuidado, lo que se sube no se baja. Y tú puedes después denunciarlo, y puede haber una búsqueda policial, y se puede bajar, pero que si yo he hecho una captura en mi móvil, ahí se queda. Y eso vuelve. Entonces, el acoso escolar, cuando se convierte en un acoso cibernético, se produce un mayor agravamiento. Por otra parte, también está relacionado con el agresor o con la agresora. Disculpadme que diga agresor, que estoy más acostumbrada a decir agresor, pero hablamos de cualquiera de los roles. ¿Por qué en el agresor? Porque al no estar cara a cara, esa parte emocional, esa parte de empatía, eso que tú a mí me puedes generar si estoy viendo sufrir a una persona delante mía, no existe. No está, porque yo te mando un mensaje y lo que tú llores o lo que tú hagas o lo que tú sufras en tu casa, eso a mí no me afecta. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que todavía dificulta mucho más lo que sucede para la víctima, ¿vale? La inmediatez, la indefensión, etc. Estos son los últimos datos que hay en un estudio mundial y habla de que 1 de cada 10 alumnos afirma haber sufrido o sufrir acoso escolar. Si eso lo trasladamos a las superratios que tenemos en el aula, que casi que llegamos a los 30 en algunos casos, está diciendo que de aproximadamente, y no es siempre un dato exacto, pero en cada aula puede haber 3 casos de acoso. 1 de cada 10 niños. Fijaos hasta qué punto es realmente importante y está presente en nuestras aulas. ¿Vale? ¿Quiénes son los implicados? ¿Quiénes son los implicados? ¿Cuáles son los roles del acoso? Hemos hablado hasta ahora de la víctima. ¿De quién más? Acosador, observadores, espectadores, pasivos. Eso es. Fijaos, hablamos siempre de víctimas. El bullying se empezó pues hablando de víctimas. De hecho, de las primeras definiciones que hay de bullying se hicieron en el año 72, la primera concreta la hizo Dan Olbeus en el 86, que habla de la exposición de manera repetida a acciones negativas por parte de uno o más compañeros, entendiendo como acción negativa cuando alguien hace daño a otra persona. Y fijaos que estamos hablando ya del 86 y empezamos a hablar de víctimas.
Era un fenómeno diferente. Después se añadía el rol del agresor casi como persona culpable de lo que está sucediendo. Y fue alrededor del año 90 y algo cuando empezamos a hablar, del 2000, cuando empezamos a hablar de espectadores. La doctora Salmivali empezó a hablar de espectadores. Muchas veces cuando nosotros hablamos de espectadores, siempre pensamos en espectadores que son pasivos, pero después veremos que los espectadores tienen también distintos roles. Y últimamente, porque claro, cuando yo me he preparado ya para dar esta charla, he hablado con compañeros del grupo de la Universidad de Sevilla, que son con los que yo he trabajado siempre, para actualizar los datos y todo lo que tenía, y ellos me decían que en los últimos estudios que están haciendo, el rol que está más presente es el que se llamaba el bully victim, es decir, el agresor víctima. Es una persona que tiene un rol que a veces se intercambia, o es una persona que, por ejemplo, ha sido acosado durante mucho tiempo y llega un momento en el que dice, hasta aquí llegué, ahora voy a ser yo. Y es una forma de subir su autoestima, cambiando la balanza hacia el lado opuesto. O incluso puede ser una persona que recibe acoso de alguien que es más fuerte que él y se aprovecha, y una forma de canalizar esa emoción, esa frustración, es agredir a personas que son más débiles, porque yo no seré tan débil cuando soy capaz de. Entonces, ese rol está tomando cada vez más importancia. Entonces, quizás tenemos que trabajar la gestión de la frustración, como veremos después con el alumnado. Y después los espectadores. ¿Cómo se elige a la víctima? ¿Quién es susceptible de ser víctima? ¿Vosotros pensáis que cualquiera de los que estamos aquí podríamos en un momento determinado ser víctima de acoso escolar? Puede ser. Durante mucho tiempo, cuando se iniciaba el acoso, se hablaba que las víctimas se elegían siempre, pues, el empollón, la empollona, el enchufe, el que destaca un poco más en la clase. Poco a poco, esa perspectiva más académica ha cambiado. Yo creo que también las nuevas tecnologías tienen una parte importante en ese cambio, porque ya no es tan importante solo el rol académico, sino los elementos diferenciales. Se está empezando a hablar últimamente del acoso escolar como base, teniendo como base el estigma. ¿Qué es el estigma? Pues que tú tengas una tendencia sexual diferente, una identidad sexual diferente, que seas de una raza, de una religión, que tengas rasgos físicos que no van acorde con los cánones establecidos. De hecho, en un estudio que se hizo el año pasado, en 2023, las principales razones que citaban los alumnos y las alumnas, que eran o agresores o víctimas, coincidían ambos en que era la expresión de género y el sobrepeso. Esas dos razones eran las que más utilizaban y afirmaban los agresores y las víctimas, que se utilizaban para justificar el acoso. Fijaos lo que estamos hablando. Además de esas dos, que eran las principales, después los agresores hablaban de la raza o la etnia de las víctimas, y las víctimas se sentían más agredidas por su identidad sexual. Entonces, han cambiado las causas, y yo creo que esta información lo que nos da son precisamente pistas sobre qué tenemos que trabajar en el aula, qué tenemos que trabajar en casa y de qué forma tenemos que trasladar los valores, el respeto y la tolerancia. ¿Cómo se produce la dinámica del acoso? Hace también unos años, recuerdo, y ya me ha pasado en varias ocasiones, que llegas a un centro y te dicen, a ver, yo lo que no entiendo es, ¿cómo puede ser la víctima así y el agresor así? Y tú dices, es inconcebible. Ya solo pensando en un rasgo físico, en un rasgo de poder, porque automáticamente nosotros pensamos en, le está pegando, si le está pegando es porque tiene más fuerza que él, no puede ser. ¿Por qué se produce el acoso? ¿Y qué es lo que genera que esa persona así se vea indefensa ante otra persona? Pongo lo de los rasgos físicos porque es algo que es como muy llamativo, pero nos pasa también con personas a las que nosotros conoceríamos y digamos, si tiene una personalidad brutal, si es que parece que nadie sería capaz de bajarlo. Pues, ¿por qué se produce el acoso? Fijaos, el acoso tiene esta dinámica,
El agresor lo que intenta lograr un estatus entre sus compañeros, buscar un rol de líder o simplemente por aumentar su autoconcepto, autoestima, desarrolla o agrede a un compañero o a una compañera. Esa agresión tiene una respuesta de la víctima, que es uno de los aspectos más importantes. Según la forma en la que la víctima responda, se produce una actuación, o según sea la víctima también, se produce una actuación del entorno. Si la víctima responde, o bien de manera pasiva, evitando y sin seguir el juego o viéndose intimidada, y el entorno no responde, desciende el estatus y los recursos de la víctima y se genera el esquema de dominio-sumisión, lo que produce una nueva agresión. Yo te insulto, tú no eres capaz de defenderte, los compañeros lo están viendo y no están haciendo nada. Tú ves que yo puedo seguir haciéndote daño. Continuamos con la agresión y progresivamente se van mermando las posibilidades de la víctima. Es decir, el acoso escolar se mantiene en gran medida, y lo veremos después la importancia, por la respuesta del entorno. Hay dos leyes que determinan el acoso escolar. La ley de dominio y sumisión, que es esta de aquí, y esto progresivamente va creciendo, y la ley del silencio. De hecho, hace unos años una campaña con una canción del Langui que lo que decía era «Se buscan valientes». El acoso se frena cuando un espectador es capaz de frenarlo. Después veremos las posibilidades que tienen también los espectadores. Pero este es el círculo del acoso. ¿Y cómo se elige a la víctima? Hay una teoría que se llama el triángulo de Strathclyde, que es de Sullivan, de 2005, y él hablaba sobre cómo se va eligiendo a la víctima. Y es un estudio en el que el agresor elige una víctima, imaginaos que elige una víctima. Uy, este me responde, espérate, no, voy a por otro. Hasta que encuentra a la diana perfecta que responde de la manera en la que él o ella espera. Puede ser que o bien lo haga de forma evitativa y vea que no va a saber responder, entonces le machaco. Puede ser que lo haga con una respuesta muy altiva, que en algunas ocasiones también es lo que busca el agresor, y lo que hace es tomarlo como un juego y seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar con el alumnado? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas en casa? La respuesta de la víctima y la respuesta del entorno. Si nosotros rompemos esto, rompemos la dinámica del acoso. ¿Vale? Bien, hace algunos años también había como muchos perfiles, Garay Gordóvil hablaba sobre, era en 2010 o así, hablaba sobre perfiles de los implicados. No, el agresor es una persona corpulenta que es capaz de afrontar con un carácter fuerte y la víctima siempre es débil. Nada, de eso ya nada. Agresor puede ser cualquiera y víctima puede ser cualquiera. Esos perfiles que antes teníamos como muy determinados y muy esclarecidos ya no se mantienen. Pero sí es cierto que hay distintos tipos de víctimas. Y esto es importante porque sepamos reconocer que aunque sean, por ejemplo, víctimas provocadoras, siguen siendo víctimas, y por lo que nos hacen a nosotros sentir. Hace esta propuesta, que es del Socioescuela, el programa de Martín Babarro de 2014, nos decía que las víctimas provocadoras eran aproximadamente un 14%. El otro día, hablando con esta compañera, me decían, los últimos datos que tenían son de 80 y tantos %. Últimamente, ese rol de soy víctima, pero también agredo a otros, o soy víctima porque previamente he sido agresor, parece que se ha multiplicado. Y fijaos la diferencia entre unas víctimas y otras. Las víctimas que son víctimas provocativas tienen una mayor desregulación emocional, resuelven los problemas de forma agresiva y generan apatía docente. Para mí, la sensación que nos generan a nosotros los niños y las niñas son muy importantes, porque determinan mucho a veces nuestra forma de actuar. Y ahí nos encontramos con, a lo mejor, casos de un niño que lleva 3 años molestando a todos sus compañeros, y llega un momento en el que los compañeros dicen, hasta aquí llegué y ahora te vamos a molestar a ti. Es verdad que sigue siendo víctima, pero nosotros a veces, nuestra sensación o nuestro sentimiento ha sido como, es que llevan mucho tiempo molestando a los demás, es que al final, fíjate, también tenemos que intervenir. Y ese perfil
está últimamente tomando una postura importante. Antes hablábamos de los espectadores. ¿Todos los espectadores son iguales? ¿Todos los espectadores actúan de la misma forma? No. Tenemos una idea a veces del espectador pasivo, porque se definía al espectador como espectador observador. Es el que mira y no hace nada. Pero no siempre es así. Existen 3 roles de espectador. Está el espectador reforzador, que es el que refuerza la conducta, que al final se convierte en un agresor más, porque quien refuerza la conducta está propiciando que se mantenga. Está el espectador pasivo, que es el que lo ve pero no hace nada. Y está el espectador defensor. Los últimos programas que se están desarrollando lo que pretenden es trabajar, por supuesto, con la figura del reforzador, casi como si de un agresor se tratase, y trasladar el rol del pasivo al defensor. El otro día estaba yo viendo la tele y vi, yo tengo una niña chiquitilla. ¿Se escucha? Ah, vale. ¿Ahora? Ah, que esto molesta. Yo diciendo que se escucha. Espérate, tú con toda la confianza. Ya. Ay, yo pensando que era de arriba. Ya. Si os molesto, me lo decís. ¿Cómo es? Bien, gracias. El otro día, yo pensando que era arriba, digo, ¿y el clic era el pendiente? El otro día vi un vídeo que no está relacionado con acoso, pero que a mí automáticamente me llevó a esta figura del espectador. Y era de estos experimentos que hacen experimentos sociales, y era un niño pequeño, no tenía la edad de mi niña, yo automáticamente todas las alertas para arriba, un niño pequeño en un centro comercial y llegaba una persona, era un chico creo, corriendo, lo cogía y se escondía así y hacía como si lo estuviese secuestrando. Y la gente iba andando, se miraba y no hacía nada. Y yo fue como, ¿eso qué es? ¿Eso cómo puede pasar? Y es que la parte de corresponsabilidad y la parte de que nosotros tenemos que responder ante esas cosas, creo que es algo que tenemos que trabajar. Y eso es algo que tenemos que trasladar al alumnado. Entonces, transformar el pasivo al defensor depende de nosotros. Y este mensaje es súper importante. No hacer nada es estar haciendo algo. Si estamos ante una situación injusta, una situación de agresión, y nosotros estamos presentes y somos conscientes, en el círculo que os he enseñado antes, la víctima percibe que el entorno está aprobando lo que está sufriendo. Si mis propios compañeros me ayudan, ¿quiénes lo van a hacer? Mira, yo soy de aquí, soy autóctona. Yo vengo del colegio de Pozo, 15 niños desde la guardería hasta el 6º de primaria. Una línea, no más. Llegan unos institutos, 4 o 5 líneas, yo no me acuerdo cuántas letras había porque yo no sabía ni para qué eran las letras el primer día que llegué, y es que había 5 clases o 6 o 4, y además en otros tiempos del instituto maravilloso, más a tope. Y yo recuerdo que tuvimos esa conversación, porque claro, éramos 15, manteníamos la clase y llegamos a un entorno en el que había mucha gente toda la vez y sabíamos que nos podíamos encontrar con algún problema. ¿Qué dijimos? Equipazo. Cuando le pase algo a uno, le pasa a todos. Allá donde haya uno, vamos todos. Y cual familia numerosa, si había algún problema, allá que íbamos los 15. Entonces, esa es una forma de salvaguardar. Esa es una colchoneta. Generar redes de apoyo. Esa es una parte importante que tenemos que trabajar los docentes en casa, los docentes en el centro y las familias en casa. Cambiar el rol del pasivo al defensor. No me están haciendo nada a mí, pero yo sé que puedo ayudarte. Es algo esencial. Bueno, se escucha directamente, vale.
Este vídeo se hizo viral hace unos años como una anécdota graciosa. Y es cierto que cualquier agresión en algún momento es como, ¡ay, qué madre mía la que has liado! No le damos mayor importancia. Si este vídeo, sin reflexionar sobre él, no hubiese llegado al WhatsApp sin darle mayor importancia y sin acordaros de mí hasta ese momento, ¿podría ser un vídeo que compartiríais probablemente? Se hizo viral, tanto en redes sociales como en grupos. Probablemente sí. ¿Y si la víctima fuese un familiar? ¿Si fuese vuestro hijo? ¿Si fuese vuestro sobrino? ¿Se compartiría con el mismo entusiasmo? Y si supierais que detrás de eso hay continuamente una agresión todos los días y hay un sufrimiento y hay un... ¿Lo compartiríamos? Que yo tengo la sensación de que hemos generalizado y hemos normalizado conductas violentas como parte de nuestro día a día. Y si nosotros, que somos adultos, con argumento, con análisis, nunca no, pero a veces no caemos en este tipo de cosas, imaginaos los adolescentes o los niños. Entonces, a veces es importante, incluso los GIFs que nos pasamos, yo que ahora ya le doy más fuerza a las cosas, a veces digo, esto no, es que no está bien, no está bien. Entonces, que a veces eso son GIFs, son vídeos que tienen una connotación de una etnia concreta o de una situación concreta. No sabemos de dónde viene ese GIF. Si la persona autorizó o no autorizó ese GIF. O si se lo hicieron y al final se ha ido pasando. Todo este tipo de cuestiones son cosas que sobre las que nosotros tenemos que reflexionar, pero que también tenemos que trasladar al alumnado. ¿Mal? ¿Qué consecuencias tiene para la víctima? Porque si hablamos del bullying y del ciberbullying como fenómenos tan importantes, es fundamentalmente por las consecuencias que tiene. Las consecuencias, como os ponía en el texto del principio, no son consecuencias que se acaben en un momento determinado. Son consecuencias que parece que perduran a lo largo del tiempo y que al final afectan a todo el entorno y a todo el desarrollo personal de ese individuo, porque la victimización se cronifica. De hecho, hay estudios que relacionan personas que han sufrido acoso escolar de pequeños y que en otros contextos sufren otro tipo de acoso, o bien de violencia doméstica, o bien de violencia en el trabajo, de mobbing. ¿Por qué? Porque tienen un perfil que, como os decía antes, permite que ese círculo de agresión se mantenga. De hecho, una de las medidas que a veces ya se estaban tomando menos, pero a veces se toman, es cambiar a los niños de centro. Y es cierto que en algunas ocasiones, cuando ya se ha generado un perfil, hay un contexto que es muy hostil para esa persona, como el que cambia de ciudad y de trabajo y se va a otro sitio, es verdad, pero tenemos que analizar muy bien que si a esa persona, cuando la cambiamos de contexto, no le damos las estrategias suficientes para afrontarlo, vuelve a generar ese perfil. Hay muchos casos de niños que cambian de centro y vuelven a ser víctimas, porque no tienen estrategias para poder afrontarlo. Y, de hecho, como sabemos, pues aumentan depresión, ideaciones suicidas, etc. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, sabéis que no suelo hacer vídeos a cámara, pero llevaba semanas con esta necesidad de compartir algo. Y bueno, tengo 44 años y aún me cuesta hablar de ello. Hoy habrá miles de niños y niñas en toda España que el lunes no querrán volver al colegio o al instituto porque les insultan, les humillan, les acosan. Y no me puedo olvidar de que hace años yo fui uno de esos niños que durante años sufrió acoso escolar. Me insultaban, me llamaban... Me cuesta decirlo incluso.
me llamaban marica, se inventaron apodos, crearon una canción especial para mí. A veces me amenazaban. Recuerdo que un día me llamaron al patio y un grupo de más de 10 chicos y chicas, algunos de ellos a los que yo les tenía cariño, cantaron esa odiosa canción que aún a día de hoy no me ha podido quitar de la cabeza. Supongo que el acoso escolar provocó en mí una herida que todavía estoy luchando por cicatrizar, y me doy cuenta cuando trato de hablar de ello, cuando doy charlas sobre acoso escolar en institutos, sobre todo, me doy cuenta de lo duro que es para mí revisitar esa época de mi vida. Fijaos, 44 años y todavía no puede hablar de la situación. El acoso escolar lo que genera lo que se llama después el miedo social. Cada vez que una persona, incluso siendo ya adulta, conoce a otra persona, tiene la sensación de que es potencialmente posible que sea después agresor y que vuelva a tener ese perfil de víctima. Entonces, las personas que han sido víctimas de acoso se suelen volver muy desconfiadas, tienen a lo mejor un círculo social muy pequeño, porque tienen que estar muy atentos a no saber en qué momento pueden volver a sufrir una agresión. Esta persona da charlas en centro, tiene un libro escrito, es decir, que no es alguien que no pueda hacerlo. Sin embargo, cuando tiene que hablar de ello, sigue generándose ese miedo social. Entonces, ¿cuándo termina el acoso? Pues el otro día se lo preguntaba yo a una persona que lo sufrió de pequeña y me dijo, nunca, porque yo ya tengo 30 y tantos años y lo que yo soy es lo que yo he sido tras ser acosada. No sé si algún día de mi vida tendré otra actitud, pero yo sé que parte de lo que yo soy cuando voy a un trabajo nuevo y conozco a gente, tiene que ver con eso, tiene que ver a lo que me pasaba cuando yo tenía 8 años y tengo 36. Entonces, fijaos las consecuencias a largo plazo que tiene el acoso. Esta es la carta que escribió Diego, no sé si os acordáis del caso de Diego, fue en 2016, fue un niño que se suicidó y escribió una carta explicando lo que había sufrido, lo que sufría en el cole. Después tuvo también Kira, que fue unos años después, y los casos de acoso escolar que terminan en suicidio, no es que sean los más elevados, ni no todos los casos acaban, pero con que sean algunos ya nos basta para ver la gravedad del asunto. Vale. Precisamente en relación con esto, porque también lo habían comentado desde la comisión, quería presentar la resolución que salió en octubre sobre el protocolo de suicidio y de autolesiones que nos han llegado a los centros. Fijaos, a mí me sorprendió mucho ver que el suicidio es la segunda causa principal de muerte no natural entre los 15 y 29 años en todo el mundo. Pero es que en nuestro país es la primera causa de muerte natural. El suicidio está por delante de los accidentes de tráfico. Yo creo que es un problema de salud mental y un problema de salud general que tenemos que plantearnos y sobre los que tenemos que actuar. No todos los casos de suicidio, evidentemente, están relacionados con situaciones de acoso, pero sí sabemos que puede ser una de las consecuencias y que es algo mucho más habitual de lo que nos pueda parecer. Dentro del protocolo es importante saber cuándo se produce la apertura del mismo, conocer en qué términos y estar atento a las señales de alerta, eliminar los mitos y conocer los pasos del protocolo. Que aquí, aunque no haya aquí entidades que sean más allá educativas, pero sí hacer un llamamiento a las entidades superiores, porque a nosotros nos dejan de llegarnos burocracia, pero no recursos para afrontarla. Entonces nos llega un protocolo de suicidio, pero tenéis que afrontar en el centro. Hay un protocolo de acoso, pero tenéis que gestionarlo en el centro. Tenéis que trabajar la coeducación, pero tenéis que hacer en el centro. Con los mismos recursos, con las mismas personas, con quien se quiera formar bien, pero quien no,
y con las mismas posibilidades. Entonces, que las familias también sean conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Simplemente mencionarlo. Al igual que hablamos de consecuencias para la víctima, también hay consecuencias para los agresores, porque muchas veces nos centramos en la víctima, lo que sufre, lo que hace, pero ¿y esa persona que ha aprendido a enfrentar su vida solo agrediendo? Que no tiene otros recursos, que no sabe cómo hacerlo mejor. Yo recuerdo, una de las primeras, cuando empezamos a estudiar el bullying, había un niño que decía, es que si no le pego, ¿qué hago? Yo decía, bueno, pues puedes hablar, pues puedes... Pero ¿y eso cómo se hace? Si yo me enfado, ¿le pego? Entonces, a lo mejor es que tenemos que trabajar en el alumnado las estrategias, porque los agresores, al final, a largo plazo, se asocian con hechos delictivos, aprenden a relacionarse solo con relaciones basadas en la violencia, tanto con sus iguales como si tienen pareja, con su familia, en el entorno incluso laboral, y se está reforzando un modelo violento de relaciones. Si nosotros permitimos eso, eso se va normalizando. Y lo mismo sucede con los espectadores. Si nosotros permitimos que ellos tengan una actitud pasiva ante la injusticia, estamos creando una sociedad casi impune, indefensa, para que se pueda frenar este tipo de fenómenos. La idea fundamental para frenar el acoso es que todos tenemos que intervenir, que es responsabilidad de todos. De hecho, de otra forma, se va reduciendo la empatía y se normalizan las conductas violentas. Es que a él siempre le han pegado. Algunas veces como, maestra, si desde infantil ya se metían con él. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Y eso? Es que ¿yo qué hago? Hay que enseñar a actuar. Consecuencias generales para el entorno, pues deterioro generalizado, mantenimiento de conductas violentas, etc. ¿Qué podemos hacer siempre? Actuar. ¿Cómo detectamos nosotros que hay una situación de acoso escolar? Y esta parte es importante porque es cierto que a nosotros nos suelen llegar los casos por los compañeros o incluso a veces por la propia víctima, pero en casa a veces es más difícil que hablen. En esta cuestión sí es importante, en primer lugar, ser precavido. No ha pasado siempre, no son cosas de niños, no siempre está igual, no, si mi hijo es acosador será porque le han hecho algo antes, etcétera, etcétera. Intentar eliminar esos falsos mitos que todavía se siguen escuchando, tanto desde casa como desde la escuela. Y otra cuestión que es importante es también ser consciente de que no podemos generar esos perfiles cuando no suceden. Hace ya también unos años tuvimos el caso de una familia que había generado en su hijo la idea de que era víctima de acoso. En este caso, pues no veía más allá de que es víctima, y hasta el niño decía, eso nunca me ha pasado. Y al tiempo empezó a decir que sí. De hecho, cosas que después se demostraron que no eran verdad. Pero claro, si tú vas a casa y te dice tu madre, ¿a que no sé quién se ha metido contigo? ¿A que no te han dejado en paz? ¿A que te han molestado? Pues sí. Y eso se convierte en realidad. Cuando nosotros creamos perfiles de que hemos visto consecuencias en la víctima y en el agresor. Si yo creo en mi hijo un perfil de víctima, estoy generando esas consecuencias que no son verdad. Entonces, intentar que sean ellos los que se expresen, por supuesto que tengan nuestro apoyo, pero tener también cuidado con no generar esos perfiles. También sucedió en otro centro, que se pensaba que era una situación de acoso, se castigó al agresor, después se demostró que no era. Puede suceder, porque eso puede pasar en cualquier momento. Pues una vez que se ha demostrado que no hay agresión, a ese agresor hay que decirle que no había sido lo que se pensaba, hay que pedirle perdón. Hay que decir que estábamos equivocados y hay que deshacer todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, señales de alerta para la familia. Después, el otro día, antes me comentó un compañero que porque no hacíamos como un pequeño tríptico, lo podemos hacer, si os parece bien, con esas señales de alerta y con todo, y pasarlo a la familia y a los docentes para que lo tengamos un poquito más estructurado. Y en esto, aunque son señales de alerta,
no son indicadores directos. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi niño me dice 3 veces, me duele la barriga, no quiere decir, ya le están haciendo acoso. Le duele la barriga, no quiere ir al colegio porque le están haciendo acoso. Y os reís porque lo habéis escuchado más de una vez. Y lo sabemos. O lo mismo que sucede en el centro. Se ha peleado una vez, ya es... Entonces, son señales de alerta que nos pueden poner la mosca detrás de la oreja y a partir de ahí tenemos que observar y tenemos que intervenir. Pero siempre siendo cautelosa. ¿Vale? Están, para no estar leyéndolas todas, que es mucho texto, señales de alerta para docentes, para familias. Una de las cosas, por ejemplo, importantes es que nos demos cuenta, sobre todo para mí, de las cosas más relevantes es que no tiene una red de apoyo, que esté solo o que esté sola, y, por ejemplo, pues en el centro, que le falten cosas, que le rompan cosas, eso, que nadie quiera estar con él. En casa, pues imaginaos que no quiere ir al cole, pero no. Muchas veces dice, es que me dice toda la mañana que no quiere ir al cole. Es que muchos también lo diríamos, ¿sabes? A las 9 de la mañana, no. Que no quiere ir al cole, ¿por qué? ¿Mal? Que eso veamos que hay más allá. O que cambie de ruta, no, yo ya no quiero ir por aquí al cole, voy a ir por este lado. Que se haga una cuenta nueva, si tiene una cuenta en algún perfil social, puede ser porque esté recibiendo agresiones por esa cuenta. Entonces, ese tipo de aspectos sí tenemos que indagar, pero no automáticamente, en cuanto veamos una señal de alerta, ya es acoso. ¿Cómo podemos detectarlo? Hay instrumentos de evaluación concretos que nos sirven, cuestionarios que nos sirven para evaluar si hay acoso o no hay acoso. Hay sociogramas que se hacen y hay también algunas rutinas. Nosotros, por ejemplo, en el cole hicimos un cuestionario con Google Form, es decir, que es algo sencillo, y ahí te genera las relaciones que hay entre el alumnado. Es cierto que a lo mejor todas las semanas no se puede hacer, pero una vez al mes sí podríamos ir haciéndolo para tantear y ver que no hay ningún niño que esté solo, o que no hay ningún niño, ninguna niña a los que estén diciendo todos que no quieren estar con él. Viendo un poco la estructura del aula nos da pistas sobre cómo está funcionando lo que sucede en ella. Son medidas que son muy simples, que tú puedes decir, venga, pues los 5 minutos del viernes después del recreo vamos a hacer el cuestionario. Lo hacen y tú ves los resultados después. A lo mejor eso pues una vez al mes o así. Y nos pueden dar pistas. Como sabemos, lo adecuado una vez que se identifica es trasladarlo a los especialistas, después veremos el protocolo y qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer con la víctima. Nunca debemos culpabilizar. Es que te pasa porque siempre estás metido en todos lados. Es que si tú no le pinchas, no. Imaginaos lo que hemos dicho, que sufre una víctima, como para encima tener que escuchar que cuando voy al maestro, voy a mis padres a decirle lo que me pasa, me dice que es que encima soy yo el que se mete donde no se tiene que meter. Pues yo no te lo digo más. Si me estás diciendo que te lo diga y al final no lleva a ninguna parte, ya no te lo digo más. Entonces, no culpabilizar, acompañar, potenciar capacidades, buscar ayuda psicológica en caso de que sea necesario. ¿Cómo? No ignorar, ni devolver. Pues si te pegan, tú pegas, porque eso es así. No excusarlo, y lo mismo nos sucede con los agresores. Una de las cosas que más nos cuesta es esta, ¿vale? Reconocerlo, decir que no se va a tolerar, tener en cuenta el daño, hacerles pensar, desarrollar empatía, todo eso está muy claro, pero nos cuesta. No culpabilizar. Porque automáticamente es como, qué malo eres que haces esto. Pero hemos visto todo lo que tiene detrás también un agresor. Entonces, para ser constructivos y no destructivos, a mí me gusta, en lugar de hablar de culpa, hablar de responsabilidad. Porque la culpa no es resolutiva, tú eres culpable. ¿Y qué? Ya está, tengo la culpa. ¿Y eso de qué me sirve? De nada. Tú eres responsable, tú esto lo has hecho mal. Como tú eres el responsable de poder hacerlo mejor. Y a partir de ahí podemos buscar una nueva respuesta. Podemos buscar una nueva actuación. Como cuando se le dice a un niño, tú eres malo. No, tú te has portado mal. Porque el ser es más difícil cambiar que el comportamiento. Entonces, la idea de responsabilizar y no culpabilizar ni a víctimas, ni a agresores, ni a espectadores. Como decíamos, romper la ley del silencio, aprovechar esa oportunidad de estar sucediendo esto en el aula para desarrollar la empatía. Yo he visto en clases que eran más conflictivas, que han acabado siendo totalmente lo contrario, precisamente por la necesidad de trabajar mucho la empatía, la comprensión y el pararnos a pensar.
Y, sobre todo, romper la ley del silencio. Todos somos responsables. En cuanto a medidas oficiales, le decía antes yo a Mari Carmen que es que estamos hablando de 2011, estamos en 2024. Seguimos hablando del mismo protocolo. El protocolo es de la orden del 20 de junio de 2011. Es el protocolo de acoso. Y el de ciberacoso de las instrucciones de 11 de enero de 2017. Se nos quedan ya también con lo que avanzan las tecnologías, con lo que avanzamos. Esto es algo que deberíamos replantearse. Pero bueno, nosotros, como digo siempre, hasta donde llegamos con lo que tenemos y podemos. Siguiendo el protocolo de acoso, no nos da tiempo aquí de hablar de todas las medidas, pero aspectos que a mí me parecen importantes que conozcamos es identificación y comunicación de la situación. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la responsabilidad de acudir, en este caso siempre hay que acudir a dirección, a indicar que está sucediendo una situación de acoso escolar. Cualquier miembro es maestro, maestra, niño, niña, compañero, padre, familiar, conserje y cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Tiene la responsabilidad de acudir a dirección. ¿Y qué pasa con el ciber? Porque nos estamos encontrando con un montón de casos de niños que están generando acoso por las redes sociales, que lo mismo de esas cosas deberíamos hablar aparte, ahí no me voy a meter ya, pero lo mismo, a ver a qué edades tienen redes sociales y qué tipo de redes sociales, se genera en redes sociales fuera del horario lectivo, pero después tenemos que responder en los centros. ¿Por qué dicen las instrucciones de 11 de enero que aunque suceda fuera del centro, tenemos que responder en los centros? Porque es el único lugar donde está todo el grupo. Es decir, si eso se genera en una clase, volvemos otra vez a la responsabilidad y no a la culpa. Si se está generando acoso en una clase, si ese niño es de otro cole, no puedo. Pero si se está generando en una clase, yo tengo la oportunidad maravillosa de utilizar esa clase para crear esas redes de apoyo, para decir lo que no se debe hacer y para decir cómo hay que trabajar. Entonces, aunque se dé fuera del centro, se tiene que abrir protocolo para intervenir y para desarrollar medidas dentro del centro educativo. ¿Vale? Y otro de los aspectos también importantes que aparece en las instrucciones que no estaban en la orden de 2011 es que en la recogida de información ya no se recomienda el careo entre las familias, sino que se recoja la información de manera aislada para evitar conflictos, por lo menos al principio, hasta que se llegue a acuerdo. ¿Vale? Actuaciones e indicaciones del protocolo. ¿Qué medidas de evaluación directa? Para mí esto es una de las cosas más importantes. Y con eso nos llevamos todo el rato peleándonos. A veces los docentes. Nosotros intentamos transmitir una serie de valores que yo entiendo que como familiares, cuando les pegan a nuestros hijos, lo que queremos es que se defiendan de cualquier forma. Pero no nos estamos dando cuenta de que estamos remando en direcciones totalmente opuestas. Y lo único que hace la barca es que no se mueve. Si yo digo que no se pega y que tienes que acudir a un maestro, y si en casa lo que te dicen es que cuando pegues, tú pegues, pues cuando te peguen a ti, tú pegues, no estamos transmitiendo una misma idea. Y ahí se generan los conflictos. Si, como he visto en algunos centros, hay un problema, como pasó hace unos años, hay un problema de ciberacoso, y yo decido que durante X tiempo voy a trabajar con esa clase el ciberacoso porque no se puede permitir, porque tal, y la respuesta que tengo, no de todas las familias, pero sí tuvimos de alguna familia, es pues que mi hijo no estaba implicado en eso, es que mi hijo... Se trata de construir. Y da igual que tu hijo no fuese en este momento agresor, estaba presente, y lo que yo estoy transmitiendo son valores. Por lo tanto, también tienen que llegar a él. Esa parte de apoyo de la familia es lo que tenemos también que intentar alcanzar. ¿Vale? En este sentido, y vamos ya cerrando, uno de los aspectos más importantes es dotar de estrategia a la víctima, a los agresores y a los espectadores. Hablamos últimamente, y en relación con lo que decíamos del suicidio, tenemos la sensación de que estamos creando generaciones se llama la era de la inmediatez. Estamos creando generaciones de personas que quiero y tengo.
que quiero y recibo. Yo decía, si tú querías una bici, tú mirabas, si te tocaba antes Reyes o tu cumpleaños, no te dabas vuelta. No es que mañana me paso por el Decathlon y la tienes aquí porque ya tienes las de la bici. Si quieres una ropa, pues ya veremos cuándo vamos a buscarlo, no que te metes en la aplicación y viene directamente, y si no, pues Amazon o cualquier otra tienda online. No trabajamos la espera, y esta parte de aquí, de la frente, lo que está dentro de la frente, la parte de aquí del cerebro, es la parte que controla, que planifica, que trabaja la atención, la concentración. Es lo que nos hace más maduros algunos, a veces. Pues eso es lo que se desarrolla, entre otras cosas, trabajando la espera, trabajando la gestión de la frustración. Y la perspectiva de la disciplina positiva mal entendida, a veces lo que nos lleva a, como yo no lo tuve, y con toda la bondad del mundo, como familia, por supuesto, como yo no lo tuve, que lo tenga todo, porque voy a intentar darle todo lo que pueda. Y ahí lo que estamos generando son niños, adolescentes, que no han escuchado un no en su vida, y que cuando tienen 13 años y sus amigos les dicen, no quiero estar contigo, es un drama al que no saben enfrentarse, porque no tienen estrategia para enfrentarse. Porque es la primera vez que escucha que hay algo que no, y que mamá o papá o los abuelos, con quien sea, no pueden solucionarlo. Entonces, en el desarrollo de estrategias, y cuando nosotros hablamos de estrategias, no son solo estrategias educativas, son estrategias pedagógicas a nivel general. Desarrollar la reflexión, la autonomía. Yo traía ahí la base de un puzzle. Ahora que os voy a enseñar uno de los ejemplos, vamos a ver a qué se refiere eso. Este modelo os lo he puesto, pero no voy a entrar en él, que es un modelo que se ha desarrollado con los espectadores. Muchas veces los espectadores dicen, madre maestra, es que como yo me meta me pega a mí. Pues no me meto. Es que también tienen que saber medir cuándo interviene y cuándo no interviene. Entonces, muchos de ellos son pasivos no porque quieran, sino porque saben que no van a poder enfrentarlo. Pues nosotros tenemos que trasladar la estrategia para que, si tú no puedes enfrentarlo porque físicamente no tienes estrategia, sepas acudir a otra persona, que tu estrategia sea la de buscar apoyo social. La víctima no puede, está acorralada, pero tú como espectador busca a alguien que le ayude. Y en eso se desarrolla un poco este modelo. Advertir, interpretar, ver la responsabilidad, buscar las actividades, las habilidades que tiene y ya tomar decisión sobre qué intervención voy a tener yo en esta situación concreta. Porque no hay estrategias que sean resolutivas para todo, dependiendo de las circunstancias, como en la vida. Aquí me viene bien pasar y no echar más cuenta, y otras veces sí tengo que encararla o afrontarla. ¿Vale? Medidas basadas en el desarrollo socioemocional. Seguro que el Kiva os suena más, porque es uno de los programas más importantes, de los primeros que se hicieron con espectadores sobre acoso escolar, pero las últimas tendencias que trabajan sobre la prevención del acoso, no trabajamos sobre el acoso expresamente, sino sobre el desarrollo de otras habilidades que están detrás de esa capacidad de tener estrategia. Es decir, que los niños sean empáticos para que se impliquen, que los niños trabajen habilidades sociales, resolución de conflictos, asertividad, capacidades lingüísticas. Y cuando hacemos a niños y a personas competentes es cuando verdaderamente se van a enfrentar a situaciones de acoso y a cualquier otra situación difícil. Aquí, hace unos años, con la Comisión de Convivencia, sé que desarrollamos el SID en algunos coles, o por lo menos algunas de las sesiones, y que en los institutos utilizasteis el Asegúrate. Estamos hablando de 2017, 2018 fue aproximadamente. Hace unos años desarrollaron que era con gafas de realidad virtual y tenían que enfrentarse como espectadores a una situación para ver cómo podrían responder, que era súper interesante. Y ahora, un poco de marketing, se va a desarrollar el año que viene el Teresa, que une todo lo que tenían los anteriores. No está todavía publicado, por eso no puede haber escuchado. Se va a publicar a partir del año que viene, y los centros que quieran participar me lo pueden decir. Yo doy en contacto con la compañera de la Universidad de Sevilla y lo podríamos implementar en los centros que queráis aquí. Es un programa de desarrollo socioemocional y basado, como decíamos, en el estigma, en esos aspectos vulnerables que estamos viendo que están afectando más a las víctimas. Que es el SID, que ya lo conocéis, tiene una serie de actividades que son actividades en realidad simples. Son juegos, son estrategias,
pero hemos visto que ese tipo de juego funciona. Por ejemplo, en clase se hacen debates de lo que pienso y de lo que no pienso. ¿Con qué estás de acuerdo? El otro día escuchaba yo, en un curso que hacíamos de neurociencia, decía una, ¿os habéis parado a pensar en la cantidad de instrucciones directas que dais a los alumnos? Siéntate, no se pega, se dice, se coge el lápiz, se hace así, rellena eso. ¿Nos damos cuenta de cómo utilizamos el imperativo todo el día? Yo ahora me llevé toda la tarde dándole vuelta con la niña. Uy, es verdad, estoy aquí para arriba y para abajo. Tenemos que intentar generar más la reflexión, porque el aprendizaje no surge de la direccionalidad, surge de pensar y del construir. Por ejemplo, en este que está aquí abajo, en una de las actividades nosotros hacemos un análisis de situaciones. ¿Qué ha pasado? Y pensamos en opciones. Y yo siempre digo, en las opciones vamos a generar un conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que voy a decirle al alumno algo que lo descoloque del todo. Entonces, se cuenta una historia que dice que un niño se ha enfadado con otro porque le ha quitado el lápiz no sé cuánto. Vale, la historia en sí es una excusa, no es importante, sino que hay detrás de esa historia y del análisis. Y entonces nosotros le decimos, venga, vamos a pensar en opciones. Y él nos dice, se lo digo al maestro. Se lo pido por favor. Que tú dices después, ¿tú lo has pedido por favor alguna vez en tu vida? Pero ellos te lo dicen, porque saben qué es lo que hay que hacer. Ahí está la deseabilidad social. Lo pedimos por favor, lo decimos. Y ahora yo le digo, pues yo le pego. Y te miran todos los niños descompuestos. ¿Tú cómo le vas a pegar, maestra? Yo no he dicho que yo le vaya a pegar, yo he dicho que es una opción. ¿La opción de pegar existe? ¿Está sobre la mesa? Sí, pues yo la pongo. ¿Qué más? Yo se lo quito fuerte. Yo no se lo dejo más. Y yo busco todas las formas de respuesta. Y después, cuando todas las cartas están sobre la mesa, hacemos un análisis. Y decimos qué consecuencias tiene para todos, qué me afecta a mí, cómo le afecta al otro y a los compañeros, y si hemos resuelto o no hemos resuelto la situación. ¿Por qué? Porque si nosotros esto se hace, esto no se hace, no. Ellos tienen que pensar. Y ellos son los que tienen que buscar los argumentos de por qué está bien o por qué no lo está. Y a partir de ahí es cuando de verdad aprenden estrategias de afrontamiento. Entonces, en este caso son juegos, pero eso lo podemos hacer nosotros con cualquier situación que tengamos en el cole, que de esas tenemos 20 al día. Y lo podemos hacer también en casa. Intentar no ser tan directivos, sino buscar momentos de reflexión. Sé que nos cuesta a veces porque no tenemos tanto tiempo, pero decir, venga, aquí me voy a parar. Vamos a ver, corazón mío. ¿Qué otra cosa podríamos hacer que no sea pegar y, en mi caso, patalear y tirarte al suelo? Y a partir de ahí, ir generando en ellos otras estrategias para abrir su abanico y se llama su repertorio de estrategias y cuando estén en otras situaciones que puedan utilizarlas. Esto pongo un ejemplo de lo que hemos hecho en el cole. En el cole, pues muchas veces no encontramos hueco para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Ya no encontramos lo que tenemos que hacer en el día a día, cuanto más para meterle más cosas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por si os sirve de idea. Hemos utilizado las propuestas que hay de los proyectos de investigación o de innovación que salen en febrero de la Junta y lo que hicimos fue solicitar una revisión de este programa en nuestro cole. Los compañeros y en dirección se creó un proyecto interdisciplinar y el primer trimestre lo hemos dedicado al desarrollo socioemocional y hemos implementado ese programa. En el horario hay una hora específica para trabajar esto, porque si no lo tenemos planificado, no nos da la vida. Entonces, podemos utilizar esos proyectos, esa propuesta, pues, en este caso, del proyecto interdisciplinar, y estos pues, fueron los resultados que a la compañera Che se le ocurrió la idea de plasmarlo en los libros, y la verdad es que han salido cosas bonitas. Ya con que los niños nos hablen de empatía, hemos ganado cosas y hemos avanzado. Ya con que los niños sean capaces de hablar de emociones, de identificarlas, de reflejarlas y de comentarlas, ya vamos dando pasitos. Y todo esto son actividades simples con las que podemos prevenir el acoso, porque los niños van controlando su desarrollo socioemocional en interacción con sus compañeros, con su clase de referencia. ¿Vale? Otras actividades del centro. María, usted. Por ejemplo, cuando llega el Día de la Paz, pues en lugar de hacer una actividad más tradicional o más teórica,
a ella se le ocurre que nos demos besos y abrazos a todo el mundo. Esa manera de trabajar la interacción y el apoyo se puede ver plasmada en una efeméride. Cualquier de las cosas que hacemos en los centros puede servirnos para generar redes de apoyo, tanto en los docentes como en el alumnado. Y cualquier momento es una oportunidad. Otro de los programas que sé que conocíais sobre todo en secundaria porque va dirigido es el Asegúrate. Y como estamos en isla, pues no voy a poner reggaetón. Si sientes que te consume, porque te están acosando, pues deja de preocuparte porque vengo a darte una buena noticia, que cambiará el sufrimiento que llevas tan dentro por una sonrisa. Y si esto tiene una clave, tú tienes la guía de depender de ti. Corre y no pierdas ni un segundo en contárselo a tu padre. Díselo sin miedo a tu maestro, que seguro va a ayudarte. Pero ten presente que no tienes nada de que avergonzarte. No eres un chivato por decirles quiénes son los que te acosan. Ya te enseñará la vida que un chivato es otra cosa. Escucha lo que te digo, no van a poder contigo. Terminó la humillación, ya tu infierno acabó. Duerme tranquilo, ha llegado tu momento, adelante cuéntalo, ponle fin al sufrimiento, ponle fin a tu dolor. Tú eres el valiente, ellos los cobardes, tú eres el que manda, no pierdas más tiempo, antes que sea más tarde. Y hazlo por ti mismo, quizás caballero, que no te dé hielo, coge tu mochila y el lunes al colegio. Los subtítulos han ido regular. Quizá podríamos aprovechar este año todo lo que hemos hecho en carnavales y en murga para sacar algo en relación con esto y que llegue más al alumnado. De todos los pasodobles que había algunos en relación con el acoso, me gustaba este porque se refería a los tres ámbitos que creo que tenemos que trabajar. Por una parte, la familia, por otra parte, los docentes y por otra parte, ese sentimiento de indefensión, de culpa que genera la víctima y el poder compartirlo con los demás. Creo que ese mensaje es algo que podemos ir trasladando al alumnado, que podemos trasladar en casa a nuestros hijos. Y, espérate, no sé si ha salido, un segundo. Voy a darle desde aquí. Vale, porque se había salido del modo. Así que simplemente ya que tengamos siempre presente que no hacer nada es ya estar haciendo algo, es estar apoyando esta situación y plantearnos lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Y se abre momento de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna propuesta? No sé si alguien quiere comentar algo.
alguna experiencia, sí os pediría eso, anonimato, es decir, independientemente del centro que sea, de las personas, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para ser constructivos. ¿Sí? Bien, alguien. Que ha estado en un centro, ha recibido bullying porque es una niña trans y se ha cambiado de centro y en el centro nuevo le ha ido peor todavía. Entonces yo percibí el desamparo tan grande que tenía esa familia, porque ella explicaba que el centro educativo no la apoya, o sea, no ha recibido ningún gesto de estamos entendiendo, estamos poniendo medidas para solucionar, para que tu hija se encuentre bien, y ha llegado al extremo de protocolo de suicidio que el centro no quiere activar, por cierto, y entonces yo la percibí muy desamparada. Por mucho que intentábamos explicarle que los centros educativos cada uno funcionamos de diferente manera, que siguiera luchando, peleando por su hija, ¿no? Porque ahora mismo no puede ni siquiera asistir al colegio, porque tiene ese protocolo activado. No fui capaz de que ella sintiera un consuelo. Sí la vi muy dolida con lo que es el profesorado, porque no recibe ese apoyo. Y bueno, aunque yo que sí, que efectivamente que somos muchos docentes, que estamos preocupados y que estamos luchando también por el bienestar de todos los niños y niñas, ella ahora mismo no lo tiene. La verdad que fue muy duro, fue bastante duro escuchar a esa persona que ahora mismo su hija no puede ni asistir al colegio. Y yo, a ver, lo que me decía es que tiene que ser un trabajo en equipo, de los centros, del profesorado junto con la familia, que tenemos que trabajar unidos, porque si no pasa esto, es nuestra familia que está súper mal, ¿no? Pues su niña ahora en esa situación. Totalmente, muchas gracias. Yo creo que eso, yo agradezco que los que estáis aquí, veo mucho equipo directivo, entonces creo que en este caso sois la pieza fundamental, porque sois los que respondéis ante las situaciones del centro, que seamos conscientes. Creo que tenemos tantos frentes abiertos hoy que a veces no nos damos cuenta de la gravedad a lo que puede llegar. También es verdad, y eso se me ha olvidado comentarlo antes, que cuando yo empiezo hablando y definiendo bien lo que es el acoso escolar, porque a veces se generan tantas solicitudes de abrir protocolo que acaban perdiendo el sentido. Entonces, que seamos conscientes de que cuando esto sucede es porque es una casuística real. Y ante ese tipo de situaciones, eso no se puede permitir. Evidentemente, todos podemos vernos en esa situación en cualquier momento, pero es cierto que vemos la gravedad de lo que tiene detrás y eso es algo que necesita acompañamiento. Incluso, yo digo, incluso aunque nosotros como docentes no tengamos las herramientas, porque no las tenemos, porque no nos las dan, a nosotros lo que nos mandan es la ley por correo, y allá que vais, pero aunque no tengamos las herramientas, la parte emocional, la parte de compañía, de apoyo y de ayuda familiar, creo que es la prioritaria. Aunque tengamos que decir a la familia, mira, pues vamos a intentar ir avanzando poco a poco, aunque ahora mismo no tengamos las estrategias suficientes para resolver lo que se ha generado alrededor, pues a lo mejor de tu hija o de tu hijo, pero tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo. Y esa es responsabilidad, en este caso, del equipo directivo como representante del centro, pero es responsabilidad de todos y de cada uno de los docentes, de los alumnos que formamos parte de la comunidad educativa. Entonces, sí es cierto que lo que comentaba antes es lo que tú has dicho, cuando una persona cambia de un entorno a otro, no se solventa si no hay un aprendizaje. Si no generamos estrategias, lo único que hay es un perfil de victimización
que ya destruido se traslada a otro ambiente que si encima es del mismo entorno, aquí nos conocemos todos al final, y ya se sabe de dónde viene, ya se sabe lo que le decían y al final volvemos a lo mismo. Y yo creo que eso todavía destruye aún más las posibilidades o genera más indefensión, porque es como, en este cole no y en este tampoco, todavía un mayor desamparo. Por lo tanto, en ese caso, te agradezco que cuentes la situación, espero que se resuelva pronto y si después quieres charlamos. Dime, sí. Y la comisión. Y con los centros educativos. Toda la labor que realiza, con, por ejemplo, esta charla que está dando hoy, y expliqué qué es lo que hacíamos, por ejemplo, aquí, para trabajar en común, ¿no? El ayuntamiento, familias, los equipos, o sea, centros educativos. Es otro centro de otro pueblo. Sí, sí. No es aquí la oficina permanente. Claro, sí es verdad que aquí, por ejemplo, la Comisión de Convivencia, y coordinada también trabajando con vosotros, hace una labor excepcional. Que cuando yo vine hace unos años y que en un municipio entero se desarrolle un programa de prevención de acoso en la misma línea, recogiendo datos, desarrollando sesiones, eso es un trabajazo. Entonces, en ese caso es verdad que hacen una labor y que ese tipo de actuaciones se pueden trasladar a otros entornos. Pero sí es cierto que con esa familia, si tú tienes contacto, si puedes, es importante que trabajes a nivel individual, desarrolle estrategias y que si se va a trasladar a otro contexto, que ese contexto, que en ese contexto se intente generar previamente una red sólida de apoyo, un entorno seguro. Y ahora ahí te traslada, que previamente en ese centro se haya trabajado, se haya sensibilizado al alumnado, a los docentes y a todo, como que esté preparado. Si tuviésemos que hablar de abonar la tierra, vamos a abonar la tierra y vamos a poder sembrar ahí, porque si no, todavía se genera una mayor frustración, evidentemente. Gracias. ¿Sí? Dime. Y tú que barajas más números, ¿realmente se suele hacer eso? ¿Cambiar la víctima de centro? ¿Eso es correcto? Yo, es verdad que ahora estoy ya un poco más desconectada y no te podría decir, es algo que me interesa, o sea, que lo voy a buscar y os lo paso, o incluso a ti para que lo pase a todo el mundo. Pero sí es verdad que era una medida que antes se tomaba como casi de las primeras, porque era sacar como medida de urgencia a la persona del entorno, pero después, durante un tiempo, se ha empezado a hablar como de una doble victimización. Porque lo que genera es como tú no puedes estar aquí, te vas a otro sitio. A no ser que sea un entorno muy, muy, muy hostil, en el que tú dices, hay que salvaguardar la seguridad de esta persona y se va afuera, lo que hay que trabajar es con el entorno. Porque si lo hace con esa persona, como digo, el traslado solo, sin desarrollo de estrategia, no es funcional. Porque puede volver a surgir. Y después, en ese entorno, ¿qué mensaje estás trasladando? Si tú acosas, si tú molestas y si tú tal, te la quitas de en medio. Y a la víctima también estás diciendo que no puede estar ahí. Claro, eso es lo que le decía a la compañera. A mí esos casos me preocupan mucho, cuando se vuelve a dar en otro contexto. Porque esa sensación de indefensión, de desamparo, de no puedo más. Si te trasladan a otro sitio, ese sentimiento de culpabilidad es que se ve reforzado por 1000, porque el problema soy yo. Porque es que ahora estoy en otro sitio con otra gente y vuelvo a hacer lo mismo. Pues que eso pasa también en otros fenómenos, pues como la violencia doméstica. Vuelves a tener otra pareja y tal. ¿Por qué? Porque tu forma de afrontamiento no es la adecuada. Entonces, para mí no es, ya te digo, a no ser que sea hay que salvar. Y mi idea sería quizá proteger un momento y después volver, no es una medida efectiva, porque estás trasladando un mensaje a los dos entornos que no es el adecuado. Tú aquí no encajas y tú lo haces mal, más culpabilidad, y por otra parte, pues a quien queráis quitaros de en medio, molestarle que encima os lo quitamos. No, para mí,
no tiene sentido en ninguno de los dos casos. Claro, es que eso, es que tú ahí lo que estás enseñando es eso, cuando una persona no encaja, nos la quitamos de en medio. Incluso a nivel social y a nivel de desarrollo como persona, ¿qué valores estás transmitiendo en ese momento? Jugar con una persona no tiene sentido. Para mí no tiene sentido como estrategia. Lo que sí hay como medida inmediata de actuación en el protocolo es salvaguardar la seguridad, evidentemente. Entonces, a lo mejor no, pero tú automáticamente, para mí cuando hay una situación de acoso, automáticamente, y el Socioescuela eso lo hacía muy bien, lo que pasa es que ahora tiene una propuesta gratuita, ya después de pago, ¿no? Como estas cosas que son freemium últimamente, y es que te decían qué personas tienen un perfil potencial de protección. Entonces, automáticamente cuando hay una situación de acoso, como yo digo, buscar escudos. Buscar escudos, que es el primero que te dice, como tú lo toques, al maestro que va. A ese es el que tiene que buscar al lado. De hecho, el caso que os ponía al principio fue un caso real. Fue un caso de una compañera del colegio. Yo recuerdo tener que salir del instituto y acercarme a donde estaba ella para decir que no se la toca, ¿eh? Porque se había quedado sin red de apoyo cuando nos habíamos ido. Entonces, la red de apoyo es súper importante. Sí, pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que eso se empezó a hacer, pero al final se utiliza para recoger datos. Cogen millones y millones de datos gratuitos, después publican estudios y ya. Nosotros en realidad podríamos plantear generar una. Si os venía arriba... No, mire, Santi, yo me apunto a todo. Pero sí es cierto, porque esa medida funcionaba muy bien. Y yo sí es importante, con un formulario de Google, fácilmente se identifica por lo menos el mapa de vuestra clase. Y ya sabéis si hay alguien aislado o no. Eso una vez al mes. El primer viernes de cada mes lo hacemos. Y vais tanteando a lo largo del curso. Y de esa manera siempre hay algo preventivo. No sé si... ¿Alguna duda más? ¿Alguna aportación? ¿Algún charloteo? ¿No? María Carmen, ¿algo más? Pues nada, que muchísimas gracias por un lunes, empezar la semana dándolo todo aquí por la tarde y que para cualquier cosa, aquí estamos.